Estas acciones que llevan a cabo mantiene también una pregunta constante, es ¿qué hacen las autoridades en todo esto? ¿No tienen ellos cuadrillas, grupos, especialistas buscando también? ¿Por qué es la sociedad civil la que se ha encargado de hacer todo esto, teniendo incluso mayor éxito justamente con sus actividades? Para resolver un poco de estas dudas y preguntar qué hace bien y qué hacen mal las autoridades en el tema para poder encontrar a personas desaparecidas, no solo las fosas, personas desaparecidas en general. Nos enlazamos con el coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, Héctor Cerezo, a quien le agradezco que esté esta mañana con nosotros. Y entrando con estas preguntas, justamente, gracias coordinadores, ¿qué hace bien la autoridad en el tema de la localización de personas desaparecidas? Pues muchas gracias por la invitación. Poco hace bien, muy poco hace bien. Al contrario, ha sido omiso, por lo menos las autoridades, tanto en la investigación de los casos de desaparición forzada, desaparición a manos de particulares, como la búsqueda. Primero, la búsqueda en vida y segundo, la búsqueda ya en las fosas o con los más de 52,000 restos de personas que están ahí en CEMEFOS, que están en bodegas, en condiciones no muy óptimas, y pues es una carencia que ha tenido el gobierno que incluso en la propia Ley General contra la Desaparición Forzada, pues no viene desarrollado esas obligaciones que tiene el Estado de poder garantizarle a los familiares pues una correcta búsqueda, y ahorita sobre todo la obligación del Estado de buscar a esos familiares. Lo que están haciendo los familiares es prácticamente heroico, pero no deberían que estar ellos buscando con palas y picos a sus propios familiares. Y además de exponiéndose, ¿no? Y ya aparte de lo que era la otra pregunta me la fue respondiendo, pero de todas formas se la planteo. ¿Qué es lo que hacen mal principalmente las autoridades cuando se trata de localizar a personas desaparecidas? Porque si bien se están haciendo los trabajos para que no se tenga que esperar tanto en cuanto al reporte, existe todavía una ventana de 72 horas que tener que esperar cuando no se localiza a alguien, pero en general, ¿qué es lo que hace mal la autoridad, además de lo que ya nos señalaba? Sí, bueno, no hay un centro genético, no hay una base de genética a nivel nacional unificada, por ejemplo. Lo que había incluso fue vendida a empresas particulares y estas a su vez vendieron y extorsionaron a muchos de los familiares. Tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con el personal suficiente, los recursos suficientes para poder pues estar haciendo lo que están haciendo los familiares, o por lo menos acompañando a todas las brigadas en el territorio nacional. Es algo muy complejo porque se necesita mucha capacidad científica y mucha tecnología no solamente para encontrar los restos, sino para poder levantarlos de una forma correcta y poder recabar datos que lleven también a una investigación y a una sanción de los responsables, tanto los materiales e intelectuales de estas desapariciones. Otra cosa también que han querido incluso ahorita medio componer, hay una iniciativa de reforma de ley que presentó el presidente Obrador en la Cámara de Diputados, precisamente para crear un Centro Nacional de Identificación Humana. Nosotros vemos eso como algo positivo, pero también todavía le falta mucho. Es algo que las familiares han luchado, han pedido prácticamente desde el año 2008, ya en unas propuestas de ley en 2014, 2015, pero que hasta la fecha no se ha dado. Nosotros decimos, necesita el Estado, como Estado mexicano, crear la propuesta de un centro o un instituto nacional de ciencias forenses que realmente responda a pues la demanda que hay de identificación de 52,000 cuerpos, más los que surjan con el tiempo. Desde que comenzaron esta creación de los colectivos, muchas de ellos son madres de las personas que están desaparecidas, se han convertido de manera empírica prácticamente en forenses, en legistas, han emprendido incluso a ser rastreadoras en terrenos bastante complejos. Al ver esto, ¿sería posible que la autoridad se esté confiando y diga, bueno, si ellos lo están haciendo, ¿por qué le vamos a invertir nosotros? ¿Se percibe esto como que hay cierta desatención de la autoridad al ver que pues hay personas que ya están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo justamente las autoridades?
Pues sí, nosotros decíamos, por lo menos son omisos ante sus obligaciones del Estado, y ver que también en un inicio, 2008, 2009, 2012, las autoridades trataron de impedir esta búsqueda, ¿no? Judicializando, criminalizando, estigmatizando a los familiares, no permitiendo que buscaran. Posteriormente se dieron cuenta que les convenía más a las autoridades que fueran los familiares, inclusive hay algunos estados que les llevan agua, que les llevan palas, que les llevan gorras, ¿no? Para que los mismos familiares busquen. El problema es que ahora ya están más capacitados los familiares, pero durante muchos años no había una capacitación. Entonces, si tú recoges un resto sin un protocolo forense con un estándar internacional, pues vas a contaminar la escena, vas a manipular los restos, y eso a la larga va a ser un obstáculo para una investigación judicial, y también va a ser un obstáculo no solamente para la identificación, sino para la búsqueda y la sanción de los responsables. Y esto es algo muy importante de decir, porque muchos de los restos que han sido encontrados por los familiares han sido desaparecidos por una segunda vez, podríamos decir. O sea, unos han sido restos entregados a familiares que no eran los restos de los familiares, y otros simplemente se han perdido dentro de esa gran burocracia que desgraciadamente persigue al Estado mexicano, y tenemos doble desaparición. Entonces, también lo que ha provocado el Estado en muchos familiares es ese sentimiento de culpa, decir, bueno, yo encontré un resto y luego ese resto volvió a desaparecer, pero qué tal si ese resto también pues era seguramente familiar de otra mamá, de otro papá, y le quitamos al Estado perder ese resto, pues la posibilidad de que otras familias encuentren en ese cuerpo a su ser querido. Entonces, eso también, esa culpa que ha generado el Estado por ser omiso, por ser irresponsable en las búsquedas y en la investigación, también pesa sobre las familias. Y al parecer también, coordinador, la autoridad ha sido incapaz en cuanto a la detección, pero también hay cierta incapacidad y falta de infraestructura. Sabemos de entidades donde los CEMEFOS se llenaron a tal grado que tuvieron que emplear pues otros sitios, improvisar prácticamente, y esto pues habla de un mal manejo incluso de restos humanos. ¿Qué tan grande han detectado ustedes es esta crisis de falta de espacios en los propios CEMEFO? Bueno, tuvimos hace años, ¿no? Que inclusive contrataron refrigeradores, trailers para poder pues medio almacenar los cuerpos. Es una tragedia. Nosotros le decimos a la gente, imagínense poner a 52,000 gentes acostadas en un campo, en algún lugar. ¿Cuánto espacio físico tendrían que cubrir esos 52,000 cuerpos, que es lo que ahorita están en espera de identificación en México? Y si a cada cuerpo hay que darle su debido manejo, sus muestras de ADN, su ropa, todo lo que implica una visión integral, ¿no?, del tratamiento de los cuerpos y la identificación. Necesitamos instituciones, edificios, campos, necesitamos una política de prevención, una política dirigida a las universidades para que cada vez más gente estudie las carreras forenses, de criminología, criminalista, psicología, todo. Necesitamos una política que abarque muchos aspectos para poder atender la emergencia, la crisis forense que vive México, y tiene que ser una visión de tanto del ámbito federal como del estatal y del local. O sea, necesitan crear instituciones, capacitar a gente. Incluso lo que nosotros hemos propuesto es que, pues, efectivamente no hay los suficientes expertos y expertas en México, pues que se contraten expertos y expertas de otros países mientras se preparan aquí en México para poder atender de manera inmediata esta demanda. ¿Por qué? Porque entre más pasa el tiempo, también más se pierden evidencias, más datos se pierden, y eso también pues obstaculiza que tengamos verdad, tengamos justicia, tengamos memoria en los casos de desaparición y desaparición forzada. Y también preguntarle, coordinador, el tema de que ahora estos colectivos como las Madres Buscadoras que son de Sonora pero están en Jalisco, el que estén ya superando fronteras, puede llevar a resultados positivos y favorables, al menos para los colectivos. Es decir, el sumar fuerzas con otros colectivos será la clave para ir disminuyendo la cantidad de personas que están en condición de desaparecidos y que muchos son víctimas de desaparición forzada. Por supuesto, ahí tenemos colectivos o mamás que sus hijos
si bien son del estado de Guerrero, desaparecieron en Veracruz, o si son del estado de Oaxaca, desaparecieron en Chiapas, o no saben ni siquiera en el transcurso, a lo mejor iban de Guerrero a Sonora, ¿no? O al Valle San Quintín a trabajar, y no saben en qué estado de la República. Y también es otro problema porque entre los mismos estados no se comparten, no hay una base de datos única de ADN. Entonces puede que esté en un estado registrado tu familiar, tu ADN, y como no tiene relación con el estado de origen, pues nunca se comparten esa información y nunca pues tienen acceso, ¿no?, a saber si esos restos corresponden. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con el manejo del ADN, porque lo decía anteriormente, hay familias que han dado hasta 17 o 18 veces su muestra genética, y aparte de que ese banco de datos lo vendieron a una empresa particular, se descubrió que a veces ni siquiera tomaban la muestra genética, simulaban, hacían creer a los familiares que tenían resguardado, hacían creer a los familiares que estaban comparando con algunos cuerpos, con unos restos, y fue absoluta mentira. Entonces, sí es importante que haya una unificación a nivel nacional y que haya una coordinación, no solamente de los colectivos, que ya lo están haciendo, como tú bien dices, sino a nivel estatal, a nivel federal, municipal, que existe esa coordinación para la propia identificación. Esto aunado, pues siempre insistimos, a las políticas de prevención. ¿Por qué? Porque no podemos nada más estar atajando el problema cuando ya estamos en el último proceso, que es la identificación de los restos, sino tenemos que pues también irnos al origen para tratar de evitar que se sigan cometiendo este tipo de desapariciones. Coordinador, le agradezco mucho el tiempo que nos acaba de brindar y ayudarnos a ampliar más este tema, y nos dejan sobre la mesa muchas cosas que están faltantes y que hay que cuestionarle a la autoridad. Agradezco su tiempo y que tenga un excelente día. Gracias, igualmente.